El menú de remesas de cobros nos muestra todas las remesas que tenemos generadas en la aplicación. ¿Qué es una remesa? Una remesa es un documento que se prepara para enviar al banco con todos los cobros pendientes de clientes de un determinado tipo de documento y con una determinada normativa para aplicar a ese cobro. El banco, una vez que recibe esta información, la gestiona procediendo a la realización de los cobros directamente a los clientes e ingresando en la cuenta del banco de nuestra empresa los importes correspondientes a dichos cobros. En el caso de que sean cobros abonados directamente ya vencidos, simplemente nos cobra la gestión de ese cobro. Sin embargo, si lo enviamos al descuento, es decir, si el vencimiento que metemos en la remesa es para una fecha posterior, pero queremos que el banco nos adelante el cobro de ese vencimiento, el banco nos cobra una comisión, unos gastos y una comisión correspondiente a esa anticipación del dinero. Nos cobra lo que se denomina el descuento. ¿Cómo se genera una remesa? Pues directamente cuando vamos a cobros, vamos a buscar todos los cobros, por ejemplo, y vamos a quedarnos con los cobros de la normativa B2B, que tenemos unos cuantos, y de tipo de documento recibo, ya que no todos los documentos son remesables. Para que un documento o un tipo de documento sea remesable, debe estar configurado y tiene que tener activado ese check. Entonces vamos a coger, por ejemplo, uno de los vencimientos de Abel y uno de los vencimientos de Aarón. Seleccionamos los dos, bueno, este y este mismo, y desde la opción de la toolbar generamos una nueva remesa. Al generar una nueva remesa, elegimos el banco por el que queremos remesar, la fecha del envío, que suele ser la fecha del día, y la fecha de abono que el programa calcula automáticamente en base a la normativa, ya que la normativa tiene una serie de información como plazo para presentación, plazo de operaciones recurrentes y sobre todo años de caducidad desde la última operación para que sea válida el mandato de este tipo de normativa. Con esta información, automáticamente se calcula una fecha de abono, pero esa fecha de abono nosotros podemos modificarla manualmente y además, posteriormente, cuando hagamos el abono, vamos a confirmar la fecha en que se produce. Con esto lo que se hace es generar una nueva remesa, con esos dos vencimientos que hemos elegido. Se ha generado la remesa 27 y como vemos toda la información todavía podemos modificarla nosotros manualmente. Estos checks de abonada y al descuento se van a activar o desactivar automáticamente cuando vayamos realizando los diferentes abonos, si son al descuento, y cuando todo esté abonado, pues se marca esa remesa ya como abonada. Una vez que tenemos creada una remesa, puede ocurrir que nos interese añadirle más vencimientos porque veamos que esa remesa tiene un importe, pero no es suficiente para lo que queremos enviar al banco, ya que necesitamos, por ejemplo, tener un saldo mayor para contemplar pagos que puedan llegar a la empresa. En ese caso, lo que podemos hacer es simplemente elegir otros vencimientos. Por ejemplo, vamos a elegir este y este porque vemos que estos ya están remesados, los que enviamos antes, y vamos a elegir varios vencimientos. Por ejemplo, estos tres de Abel del Codoceo y este de Aarón. Pero en lugar de generar una nueva remesa, lo que vamos a hacer es añadir los cobros a una remesa ya existente. Nos aparecen aquí entonces todas las remesas que tengamos y podemos elegir esta última que acabamos de crear. Hacemos doble clic y vemos cómo se nos añaden los nuevos vencimientos. Pero podemos observar cómo de Abel nos ha sumado los importes que había, de tal forma que estos 1.382,43 son un vencimiento que surge de la agrupación de otros tres. Esto lo ha hecho automáticamente la aplicación porque el tipo de documento recibo tiene configurado que haga la agrupación de esos vencimientos. Y además en el cliente no está marcado que no lo haga, porque a nivel de cliente también se puede configurar. Entonces,
ha hecho lo que tiene configurado el tipo de documento por defecto, que es que agrupe. ¿Por qué? Porque al agruparlo, lo que conseguimos es que el banco que nos cobra por cada operación de cobro, en lugar de cobrarnos 3 importes correspondientes a 3 cobros diferentes, nos lo haga en uno solo y por tanto reducimos los gastos bancarios. Entonces ya tenemos generada la remesa, incluso ya hemos incluido más vencimientos y a partir de ahí podemos ir trabajando en las diferentes operaciones que se pueden ir produciendo en una remesa. Si observamos la información que hay en el menú de remesas, vemos que aparte del número, la fecha de envío y la fecha de abono y el banco por el que va la remesa y su normativa, hay una columna que nos indica si la remesa se ha enviado al descuento o no. En el caso de no ser enviada al descuento significa que es a gestión de cobro. El número de domiciliaciones, es decir, el número de vencimientos que se han incluido en la remesa, cuántos están pendientes de abono, si ya están totalmente abonados, da la remesa por abonada, porque puede ocurrir que no estén todos pendientes o que no haya ninguno pendiente, mejor dicho, pero no esté abonada porque alguno de ellos esté impagado. Y posteriormente, en las últimas columnas, aparte del total de la remesa, está el error de mandato caducado, que aquí es un número que va indicando de los vencimientos que se han incluido en la remesa, si hay alguno o algunos, que tengan el mandato caducado o que tengan el error de plazo de presentación superado. ¿Qué son esos dos errores? Bueno, el primero se produce si, por ejemplo, este vencimiento que ha estado incluido en la remesa es de este cliente y este cliente en su información comercial pues tiene aquí, por ejemplo, un mandato y la fecha de firma del mandato. Esta fecha de firma es válida en la cantidad de años que indique este mandato. Ahora lo vamos a comprobar. Como es de 2018, no está caducada porque ese mandato B2B que veíamos en la remesa tiene configurado que tiene una validez de 3 años. Por lo tanto, no se considera que hay error. Sin embargo, si ya hubiesen pasado 3 años desde la firma del mandato del cliente, se consideraría que está caducado y aparecería un error aquí indicando eso. El segundo error es plazo de presentación caducado. Se basa en que los vencimientos tienen una fecha de vencimiento a partir de la cual ya se considera vencido y sería cobrable sin que fuese al descuento, sino directamente como un abono. Y por otro lado está que en la normativa hay unos plazos de presentación de primera operación y unos plazos de presentación para operaciones recurrentes. Estos son días. Por lo tanto, lo que no puede ocurrir es que el plazo de ese número de días más la fecha de vencimiento sea superior a la fecha de abono de la remesa, la fecha que tenemos prevista de abono. Esto se aplica si la remesa está marcada para que sea al descuento. En ese caso, se hace esa comprobación y si hay algún vencimiento cuya fecha de vencimiento más esos días supera la fecha de abono, entonces nos aparece un error en esta columna. Además, en el menú, lógicamente, si trabajamos con diferentes bancos, podemos buscar por el banco que nos interese, entre las fechas que nos interese y, por supuesto, si buscamos solo los pendientes de abonar, ya nos aparecen aquellas remesas que están activas por algún motivo.